Hoy toca hablar de uno de los protagonistas más importantes en la Fórmula 1. Todas sus aportaciones lograron que el deporte diera un enorme salto en muy poco tiempo. Un gran apasionado en todas las áreas. El "no se puede" no estaba en su diccionario. Disciplinado, perfeccionista y un incansable generador de éxitos. Disfrutaba de la vida como pocos. Ver volar su sombrero o boina se volvió toda una tradición. Hoy hablaremos del gran Colin Chapman. Bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidos a los Expedientes F1. No olviden suscribirse, dejarnos un like y recomendarnos. Así podremos llegar a muchos más aficionados. Esto es El Gran Circo. Anthony Colin Bruce Chapman nació el 19 de mayo de 1928 en Inglaterra. Realizó sus estudios en el University College London en Ingeniería Industrial. Sin embargo, tuvo que interrumpirlos porque se unió al escuadrón aéreo de la Universidad de Londres. Ahí aprendió a volar y adquirió conocimientos que evidentemente utilizaría años más tarde. Así que se tituló un año más tarde de lo que había pensado en 1949. Se unió brevemente a la Royal Air Force, sin embargo se dio cuenta de que su futuro no era ese. Así que aprovechando sus estudios de ingeniería, diseñó en 1948 su primer coche. El MK1, que era un Austin 7 modificado, mismo que inscribió de inmediato en carreras locales. Lo llamó Lotus, y en realidad nunca confesó el porqué del nombre, pero hay una versión que dice que lo llamó así porque a la que más tarde sería su esposa, Hazel, le decía Flor de Loto. Cierto o no, Lotus es un nombre que millones de personas conocen muy bien. Comenzó a ganar carreras y el dinero de esos premios lo invirtió para diseñar su siguiente auto, el MK2. Y desde esos primeros años se destacó como un hombre que siempre iba más allá, que buscaba obtener el mayor rendimiento desde la planeación de sus autos, dándole un papel preponderante al diseño y la aerodinámica. Pronto Chapman empezó a ser reconocido y los éxitos se hicieron frecuentes. Tuvo un periodo muy corto como piloto. La razón fue que en 1956, en las pruebas libres del Gran Premio de Francia, Colin tuvo un accidente con su compañero de equipo Mike Hawthorne, quien ya tiene su expediente F1, que provocó que su deseo por ser piloto de carreras se esfumara. A partir de ese momento se dedicó en cuerpo y alma a diseñar y construir los autos que desde siempre había querido, ligeros y con una muy especial atención en la aerodinámica, algo que para la época no cualquiera lograba entender. Gracias a esta extraordinaria visión, lograría revolucionar años más tarde al deporte motor y, por supuesto, a la máxima categoría. Tal vez la primera gran innovación fue el chasis de aluminio, otorgándole a sus pilotos una gran herramienta que les brindaba cierta ventaja ante los demás, además de contar con el talento de uno de los mejores pilotos de la historia, Jim Clark. Por cierto, tenemos un expediente F1 de él, no se lo pierdan. Chapman y Clark mantuvieron una gran amistad. Parecía que no había dos personas en el mundo del deporte motor que se entendieran mejor que ellos. De hecho, fue tan estrecha esta relación que fácilmente se podía creer que se trataba de un padre y su hijo, algo que ninguno de ellos trató de ocultar. En 1963, gracias a este gran entendimiento entre Chapman y Clark, consiguieron su primer título en la Fórmula 1 y lo repitieron en 1965. Además, ese mismo año también ganaron las 500 millas de Indianápolis. Tras la muerte de Jim Clark en 1968, Chapman quedó muy afectado. Además de perder al que era considerado el mejor piloto de su época, Chapman declaró a la prensa que había perdido a su mejor amigo. Pero la gran habilidad de Colin Chapman no solo se queda en un enorme diseñador y constructor, contaba también con una enorme visión para descubrir a grandes talentos. Prueba de ello fue el piloto británico Graham Hill, quien era mecánico, pero el ojo clínico de Chapman reconoció de inmediato su talento y lo llevó a conducir su monoplaza en el Gran Circo.
Otras grandes aportaciones de Chapman fueron los radiadores en la parte lateral, además de colocar por primera vez alerones en la parte trasera y delantera de sus monoplazas. Obvio, todos los implementarían tiempo después. Por todo lo antes ya mencionado, Chapman desde luego ya era considerado un adelantado a su época, pero tenía una mente tan sagaz que sus increíbles ideas no paraban solo en el diseño, implementación y fabricación de sus autos. Otra visionaria aportación fue la de comenzar a publicitar a sus patrocinadores a través de sus coches. Nadie había imaginado tal cosa, pero muy pronto descubrieron que la idea de Chapman atraía grandes beneficios. En 1968 cambió los colores en sus autos. En lugar del tradicional verde inglés, llegó el rojo y el dorado de la marca tabacalera Gold Leaf. También fue él quien provocó que la Ford Motor Company pudiera financiar a la compañía Cosworth para que motorizara a sus monoplazas, generando de alguna forma que la compañía estadounidense fabricara el emblemático DFB V8, que evidentemente logró enormes hazañas. Otro de los recursos de los que el extraordinario cerebro de Colin Chapman creó fue el efecto suelo a finales de los años 70. Algo que hasta la fecha podría considerarse como una de las más grandes aportaciones en el deporte. Este efecto permitía tener mayor adherencia, mejor trazado en las curvas y reafirmaba la trascendencia de tomar en cuenta la importancia de la aerodinámica para alcanzar niveles nunca antes vistos. Claro que en esa búsqueda por la excelencia no todo era miel sobre hojuelas. Colin Chapman muchas veces fue duramente criticado por sus riesgosos diseños, aprovechando el gran ímpetu de los jóvenes pilotos a quienes si les preguntaban ¿qué prefieres, un auto veloz o uno muy seguro? Evidentemente respondían que el más veloz, no importando las consecuencias. Su filosofía era: los automóviles deben de tener un peso liviano y buen manejo, en lugar de aumentar la potencia y los índices de resorte. Lo resumiría en una frase: agregar potencia te hace más rápido en las rectas. Restar peso te hace más rápido en todas partes. Las reglas son para que los tontos las obedezcan y los listos las interpreten. Colin Chapman. El 16 de diciembre de 1982 fallece Colin Chapman a la edad de 54 años. La policía fue llamada a su casa en Norfolk por la mañana, pero declararon que no hubo circunstancias sospechosas en torno a su muerte. Un portavoz de Lotus dijo que murió de un ataque al corazón. Una semana antes, los directores y dueños de los equipos estaban reunidos en París. Según lo recuerdan, Chapman se veía completamente saludable y no parecía estar bajo presión, aunque claro, en este negocio siempre hay presión. Un asunto que trató de ocultarse por mantener limpia la imagen de Chapman fue el famoso caso Chapman-DeLorean. Lotus estaba buscando nuevos banqueros, pues las ganancias se vieron muy afectadas por la recesión, así que las finanzas no eran las mejores, pero tras la muerte de Chapman e investigando más a fondo, se descubrió que grandes cantidades de dinero habían entrado a las cuentas de Lotus provenientes de John DeLorean a través de una empresa fantasma. Desde luego se sabía que tenían conexión. Los automóviles DeLorean fueron fabricados en Irlanda del Norte, donde el gobierno invirtió una suma muy importante con el objetivo de generar empleos para la población que vivía una fuerte crisis. Luego de una larga peregrinación con el sueño de construir el DMC, John DeLorean coincide con Colin Chapman, quien acepta participar haciéndose cargo de parte del diseño y la construcción del auto. Y aunque el coche fue terminado y se fabricaron algunos, no se cumplieron los acuerdos pactados y la cantidad original para la fabricación prácticamente se duplicó. Todo este asunto se convirtió en un enorme fraude en el que DeLorean y Chapman estaban involucrados. Desesperado por conseguir el dinero que además se había gastado a gran velocidad, John DeLorean decide entrar al mundo del tráfico de drogas y se asocia con personas que le ofrecían mucho dinero en poco tiempo. Todo esto se trataba de un montaje que había preparado el FBI junto a la DEA. Así, el 19 de octubre de 1982, John DeLorean fue arrestado por el delito de tráfico de drogas
y poco a poco se empezó a conocer toda la información. Hay quien piensa que el ataque al corazón que terminó con la vida de Colin Chapman se debió en gran parte a que la justicia ya le pisaba los talones y el gran ingeniero, empresario, inventor y constructor no resistió más la presión. Tiempo después, el Lord Justice Murray de la Corte de la Corona de Belfast declaró: Chapman cometió un fraude muy grave. De estar vivo, habría sido sentenciado a 10 años de prisión. Clive Chapman, su hijo y director del Classic Team Lotus, ha querido continuar con el enorme legado. Aunque reservado y poco comunicativo, cuenta de vez en cuando los logros de quien fuera uno de los más grandes. Colin Chapman logró 7 campeonatos de constructores, 6 campeonatos de pilotos y una victoria en las 500 millas de Indianápolis. The Guardian lo eligió como el joven empresario del año de 1970. En ese mismo año también fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico y fue introducido al Salón de la Fama del Automovilismo Internacional en 1994. Hemos llegado al final de un episodio más de los Expedientes F1. Esperamos que lo hayan disfrutado y ojalá nos acompañen la próxima semana en un nuevo episodio. No se vayan sin antes suscribirse, dejarnos su like y recuerden recomendarnos. Así llegaremos a más personas que gustan de este fantástico deporte. Hasta muy pronto. Esto es El Gran Circo.